Buena tarde. Este es un video que se ha preparado en exclusiva para el curso de actualización del modelo de educación virtual de la Universidad Autónoma del Caribe, que encontramos desarrollando por algunos profesores para prepararnos ante la contingencia de la presencialidad a través de la utilización de plataformas virtuales, sobre todo para este periodo 2020-02 que está próximo a comenzar. Este video fue realizado bajo una de las sugerencias que el mismo curso nos ha conllevado, y es a través de OBS Studio. El tema que vamos a tratar en la tarde de hoy está relacionado con la evolución que ha tenido la ecuación del costo a través del tiempo, tratando de poder minimizar la brecha que existe entre la fase teórica y la fase práctica, que nos conlleve a comprender el entorno económico de lo que está sucediendo en el día de hoy en el mundo. Y es que básicamente la mayoría de las compañías están trabajando bajo una estrategia de negocio de tipo competitivo que se llama menor costo. Dicho lo anterior, entramos al tema. Esto que les voy a decir lo he venido estudiando desde el año 2012, cuando le escuché por primera vez a mi profesor Luis Martín Urrea, del cual aprendí mucho cuando hice mi especialización en costo en la Universidad Central de Bogotá, y del que estoy muy agradecido. Antes de los 90, la economía mundial, ustedes comprenderán que la accesibilidad a algunos bienes y algunos servicios por alguna población en particular o en especial, sobre todo cuando esos bienes y esos servicios eran de unos precios muy elevados, esa accesibilidad era muy restringida o muy limitada. ¿Quién tenía acceso a la adquisición de bienes y servicios cuyos precios estaban por encima del poder adquisitivo de la media en Colombia? Aquellas familias que históricamente o tradicionalmente han sido financieramente muy fuertes. Entonces, antes de los 90, incluso así nos enseñaron el costo que hoy se sigue replicando en las universidades, ya no con tanta intensidad porque esto ha mutado, pero igual se sigue enseñando así. Por lo cual yo invito a mis colegas profesores a tener en cuenta este video con el único fin de que podamos replicar la forma en que el mundo se está moviendo hoy, no quedarnos como antes de los 90, sino traer eso a como estamos moviéndonos hoy. Entonces, antes de los 90, en la forma como nos enseñaban, incluso en el aula de clase, surge algo que se conoce como la ecuación tradicional del costo. Y esta ecuación tradicional del costo no es más que entender que yo como compañía incurro en unos costos de producción a través de unos costos variables o a través de unos costos fijos, o si usted lo quiere ver por costos directos o costos indirectos. En todo caso, esos costos de producción amarran un costeo total de producción de la compañía, y yo como compañía incurro en ese costeo. Ahora, al incurrir en ese costo de producción, yo como inversionista dentro de una compañía le sumo a lo que me costó producir un bien o un servicio la utilidad que yo deseo. Cuando yo a mi costo de producción le sumo la utilidad que yo deseo, entonces sencillamente obtengo lo que hoy conocemos como un precio, pero ese precio es un precio que para el momento era un precio estimado. Fíjense que incluso en algunos comerciales o en alguna publicidad visual a través de la televisión y a través de los empaques de algunos bienes y en la presentación de algunos servicios, se leía la frase precio estimado. O sea, es decir, que el precio lo ponía quien tenía o quien podía ofertar el bien o el servicio. Pero ¿qué pasa después de los 90? Luego de los 90 viene una cosa que se conoce como apertura económica, o que en su momento se conoció como apertura económica.
y que le es atribuida al expresidente César Gaviria Trujillo, aunque realmente no es, esa apertura económica no es de César Gaviria Trujillo. Él es quien impulsa lo que con anterioridad se venía hablando, y Colombia, que hasta el día de hoy históricamente se ha movido a través de un modelo macroeconómico de economía abierta, es decir, donde la oferta y la demanda fluyen libremente, entra unos convenios, entran unos tratados, entran unas concesiones, unos acuerdos para expandir la economía, es decir, tener mayor accesibilidad a algunos bienes y servicios del exterior, y Colombia de la misma forma ofrecerlos y competir. En ese primer ensayo, aquí en Colombia nos dedicamos a quemar la bandera, nos dedicamos a protestar, nos dedicamos a marchar, nos dedicamos a otras cosas, pero lo que se debe tener claro es que la economía, la evolución de la economía a través del tiempo no tiene detención. Fíjense incluso cómo estamos hoy en épocas de pandemia, y de alguna forma la economía está empujando para que el mundo, a pesar de que está enfermo, podamos seguir una vida económica productiva donde los países no tengan una afectación de su PIB, siendo el PIB el principal indicador económico con el que se mide la gestión de un gobierno. Entonces, para el momento, César Gaviria no es ajeno a eso. Aquí nos dedicamos a protestar, nos dedicamos a todo menos a prepararnos para lo que se viene, y entonces resulta que el precio, a través de esta segunda ecuación del costo, ya no es un precio estimado, sino que el precio lo fija el mercado. Ahora, cuando yo estoy hablando de que el precio lo fija el mercado, estoy hablando de un concepto netamente constante, es decir, cuando todas las condiciones de la macroeconomía se mantienen sobre una línea constante, o traigo a colación mejor una locución latina que los economistas han denominado como el ceteris paribus. Ahora, en condiciones normales, es decir, en ceteris paribus, que es una forma moderna de poder interpretar esa locución latina, cuando todo es constante, cuando no hay una eventualidad como lo estamos hoy, el precio es fijado por el mercado. Entonces, cuando el precio es fijado por el mercado, aquí nos dedicamos a protestar, no nos preparamos, la industria no se preparó. Un ejemplo vivo de eso es que la vía 40 en Barranquilla, una vía pujante, la zona industrial de Barranquilla, se vino a pique porque no nos preparamos, nos dedicamos a protestar y en fin, a exigir y no a prepararnos, y entonces resulta que como el precio me lo pone el mercado, yo a ese precio que me le pone el mercado le tengo que restar lo que me costó producir. Entonces, cuando el precio me lo pone el mercado y yo le resto lo que a mí me cuesta producir, entonces ya yo estoy a la expensa de un resultado que ya no necesariamente va a ser positivo, sino negativo. ¿Y por qué negativo? Porque no ajusté mis procesos productivos a la evolución de la economía. Y esa evolución de la economía golpea a la ecuación tradicional del costo, porque es que el precio ya no lo pongo yo, el precio me lo pone el mercado. Luego de la apertura económica surge lo que hasta el día de hoy conocemos como globalización, entendiendo la globalización como el rompimiento de la frontera desde el punto de vista comercial. O sea que la globalización nos permite entonces obtener bienes y servicios que antes no podíamos obtener, o que esos bienes y servicios eran ofertados a una población en especial, esa población que financieramente era fuerte. Hoy, gracias a la globalización, podemos tener acceso a ciertos bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, en mi época, cuando yo era niño, ¿quién era el jovencito de la cuadra que tenía los zapatos de moda, la ropa de marca, los accesorios que estaban en la moda?
aquel jovencito que venía de una familia que económicamente su papá tenía un buen trabajo, o que tenía un familiar en Estados Unidos, o que me lo mandó mi tía o que me lo mandó mi abuela. Pero los que no teníamos esas facilidades, no podíamos tener acceso a unos zapatos de marca ni a una ropa de marca. Gracias a la globalización, hoy las cosas han cambiado. Entonces aquí llegamos a lo que conocemos como la ecuación actual del costeo. El precio sigue igual. El precio lo sigue fijando el mercado. Y resalto lo que dije cuando hablé sobre la segunda ecuación. Estamos hablando en ceteris paribus. La globalización me sigue fijando el precio. El mercado me sigue fijando el precio. El precio no lo estipulo yo como empresa. El precio me lo estipula el mercado. Ahora, como sí me preparé, entendí que en esta segunda fase de la evolución de la ecuación yo no tenía utilidades, sino que mayormente tenía pérdidas, y las compañías estaban yendo a lo que popularmente conocemos como quiebra, pero realmente técnicamente se llama liquidación prematura. Ese precio que me pone el mercado, yo me preparo para restarle lo que yo me deseo ganar como inversionista, como socio, como administrador de una compañía. Entonces, si el precio me lo pone el mercado, hay una utilidad que yo deseo ganarme. A lo que yo le debo trabajar es al costo. Y aquí, a través de este costo, que ya no es un costo real como en las ecuaciones anteriores, hoy se le conoce como costo meta o se le conoce como costo objetivo. Y este costo está amarrado a conceptos que también han venido evolucionando a partir del año 2005 en adelante en Colombia, y que están relacionados netamente con la logística. Para los que creen que la logística es un concepto que está relacionado con transporte y con servientrega y con deprisa y con almacenamiento, les quiero decir que tienen un concepto muy mínimo de lo que realmente es la logística. La logística abarca y cruza, corta transversalmente la compañía. Fíjense cómo la logística, incluso a través de la globalización, golpea lo que conocemos hoy como costo meta o costo objetivo. Entonces usted me dirá a mí, profesor, ¿quiere decir entonces que si el mundo se mueve así, estas ecuaciones quedaron muertas? La respuesta es no. Mayormente el mundo se mueve así. El mundo se sigue moviendo así mayormente hoy. Pero no quiere decir que el mundo no se mueva a través de esta ecuación tradicional. Esta segunda ecuación quedó obsoleta. No aplica porque esta segunda ecuación me lleva a la pérdida. En ceteris paribus esta ecuación me lleva a la pérdida porque el precio me lo fija el mercado. Pero resulta que a través de esta ecuación actual podemos entender por qué Burger King entra a Colombia ofreciendo una hamburguesa, una bebida, unas papas fritas y un helado por 9.900 pesos. ¿Qué pasa cuando Burger King entiende que debe manejar su modelo de venta de esta forma? Capta personas. Fíjense lo que pasa con esta tercera ecuación. Esta tercera ecuación que está aquí lo que busca es obtener una utilidad pequeña a través de la administración del costo, pero procurando con eso obtener un mayor volumen. Lo que buscó Burger King en su momento. ¿Qué pasó con los señores de McDonald's? Los señores de McDonald's tenían su hamburguesa en unos costos muy por encima. Incluso una prueba de amor del novio para la novia era llevarla a comer hamburguesa a McDonald's. Vamos, amor, yo te amo, te llevo a McDonald's a comer. Pero resulta que Burger King arrasa, entra con este modelo y McDonald's se da cuenta que está perdiendo sus clientes. Esta explicación que está aquí, o esta ecuación que está aquí, mejor, explica la forma por qué el mercado se comporta como se comporta, y por eso hoy tenemos el cocorico, el almuerzo cocorico de 7.500 con una presa de pollo, arrocito, ensalada, granos y una bebida. Y así sucesivamente con Subway, con el baratísimo, y así sucesivamente con los demás bienes y servicios que hoy, gracias a la globalización y gracias al corte transversal que hace la logística,
y que afecta directamente al costeo de la compañía o la planeación del costeo de la compañía, mucho mejor, para obtener a través del volumen o a través de una cosa que se llama relación del coeficiente de rotación, mayores ventas y obtener a través de ese volumen una utilidad mucho mayor que satisfaga mis necesidades como inversionista. Ahora, les decía que la primera ecuación no está muerta. ¿Cuándo se aplica la primera ecuación? Resulta que la primera ecuación se sigue aplicando, o es aplicable mejor, cuando mi producto o mi servicio es diferente al de la competencia. ¿Qué significa eso? Que cuando mi producto o mi servicio tiene una ventaja comparativa con la competencia y esa competencia en algún momento puede imitarme y copiarme, yo aplico una ecuación del menor costeo, es decir, una ecuación actual. Pero cuando mi producto es diferente, cuando yo trabajo por diferenciación, entonces ya no aplico la ecuación actual del costeo, sino que aplico la ecuación tradicional. Dentro de las estrategias de negocio hay unas estrategias de tipo competitivo y unas estrategias de tipo cooperativo. Las estrategias de tipo cooperativo las hemos escuchado, las alianzas estratégicas, las colusiones. Pero las estrategias de negocio desde el punto de vista competitivo se dividen en diferenciación y en menor costo. Y aquí está la explicación teórica y científica, si lo queremos ver así, del concepto de cómo funciona la ecuación tradicional, entendiendo la diferenciación como innovación. ¿Qué es la innovación? Un conjunto de diferenciaciones. El concepto o la definición de innovación a través del tiempo ha sido variada dependiendo del autor de quien la estudie. Pero palabras más, palabras menos, entendamos la innovación como un conjunto de diferenciaciones. Entonces usted recordará cómo antes de los 90 nosotros escuchábamos, o nuestros padres escuchábamos, nuestros abuelos escuchaban la música, el último LP de Diomedes en un reproductor de acetato a través de la aguja. Y a través de la evolución del mercado pasamos de ese acetato al CD. Pasamos de la casetera, de un CD a 5 CD, a 3 CD. Hoy ya tenemos la USB que graba de un lado a otro, graba las emisoras, graba las conversaciones. Entonces, cuando mi producto es diferente al tuyo, sí, solo sí, yo puedo ponerle el precio a mi producto, a mi servicio. En resumen, ¿tú quieres mi producto? Yo te lo vendo, pero recuerda que mi producto es diferente al de la competencia. Tiene rasgos o tiene características que diferencian o que posicionan a mi producto por encima del de la competencia. Entonces, si tú lo quieres, yo te lo vendo, pero te lo vendo al precio que yo quiero, porque mi producto es diferente. Pero cuando mi producto no es diferente, sino que tiene competencia, esa competencia me obliga a trabajar bajo la ecuación del menor costo. Y no nos digamos mentira. Cuando nosotros vamos a comprar algo, mayormente, no aplica para todos, pero mayormente cuando vamos a comprar algo, siempre lo primero que verificamos antes de comprarlo es el precio, porque el cerebro nos dice, es barato, lo podemos comprar, o es caro. Y aquí surgen dos conceptos que tienen muchas diferencias y que logramos confundir, y es el concepto de caro y costoso. Son dos cosas totalmente diferentes. Dicho lo anterior, espero que les haya quedado clara la explicación, que haya sido de su agrado y que podamos entender cómo se mueve la economía en el mundo de hoy. Por lo anterior, les agradezco su presentación, su tiempo, sus ganas de ver mi video y les deseo